esperar un par de minutitos para dar inicio a la sesión. Bienvenidos a los que están empezando a conectarse. Esta sesión tiene como duración 1 hora. Vamos a hacer todos los avisos parroquiales una vez que parta la sesión, este primer módulo del taller de implementación efectiva a la ley de privacidad de datos. Así que vamos a esperarnos todavía un minuto más antes de dar inicio. Les pedimos un poquito de paciencia de manera de poder dar espacio a las personas que se están sumando, que están citadas a esta hora. Veo aquí ya muy puntuales entrando a la gente. Buenos días. Hola, Hola, Rodri. ¿cómo estás? Bien, tú. Muy bien, muchas gracias. Vale, si quieren, vamos partiendo como hay una pequeña sesión de introducción y de presentación y nos vamos a tomar acá algunos minutos y sobre todo considerando la agenda que tenemos el día de hoy, que es de 1 hora y donde dentro de esa hora considera algunos minutos de Q&A, algo así como 15, vamos a dar inicio formal, digamos, a este primer taller de 3 sesiones de la implementación efectiva de la ley de protección de datos, que es un tema muy relevante para nuestra industria, dado que parte esencial o la estructura o la columna vertebral de lo que hacemos tiene que ver con los datos, tiene que ver con los datos de los ciudadanos y de la manera en que nosotros profesionalmente y, por cierto, de manera ética y ahora en el marco de una ley, podemos tratarlos en beneficio, digamos, de lo que hacemos, por supuesto. No hay un problema con el tratamiento de datos. El problema es, o la dificultad está, hacerlo en el marco de una ley que viene a cambiar la forma en que naturalmente estábamos trabajando, agregando elementos que quizá no todos tenemos hoy día a la vista y en eso nos van a ayudar hoy día el equipo de GA Abogados, que son parte de la asesoría legal y jurídica de IAB. Entonces, por eso le damos la bienvenida a Raúl y Arnoldo. Y contarles que esta sesión tiene, este modelo completo tiene 3 sesiones. Esta primera sesión, el que cumpla o el que participe, digamos, en las 3 sesiones, además va a recibir un badge, un certificado, digamos, de haber pasado, digamos, o haber participado en este taller de implementación efectiva de la ley de protección de datos, que creo que es, de todas maneras, desde la perspectiva de los compliance futuros, un material que nosotros podemos mostrar, pero tiene 3 módulos. El primero, un poco las bases de este proyecto de ley, y los segundos y tercer módulo tiene que ver con, primero, la relación que tenemos nosotros con nuestros clientes y proveedores, y luego la gestión interna de los datos que tenemos dentro de nuestra empresa. Estos 3 módulos configuran este taller completo y estoy seguro va a ser de mucha ayuda, claridad y nos va a dar una visión respecto de algo que se ve desde la perspectiva del tiempo como un buen tiempo para poder hacer una implementación correcta. Sin embargo, desde la experiencia, y acá Raúl y Arnoldo nos van a ayudar, después Diego, nos van a ayudar a entender de que quizás esos plazos que se ven bastante extensos no lo son tanto y nos va a poner en un sentido, digamos, o trayectoria de trabajo planificado de manera a poder llegar correctamente al momento en que la ley esté plenamente vigente. Está vigente, pero que se cumpla, digamos, este plazo o plazo, espacio de vacancia mientras se inician, digamos, los procesos de fiscalización. Entonces, no quiero alargarme más. Sean bienvenidos los socios de IAB. Esto es parte, digamos, de nuestro programa de trabajo. En este caso, lo que tiene que ver, digamos, con apoyo y asesoría jurídica. Y Raúl Arrieta, ¿cómo estás hoy día? Muy bien, querido Rodrigo, contento de ver a tantos socios de Viabé, ¿no es cierto?, aquí conectándose. Bueno, A ver, yo diría, como les contaba Rodrigo, el curso lo diseñamos estructurándolo en tres etapas, en 3 módulos. Lo que tiene por objetivo que hoy día nos concentremos en el análisis de lo que es la ley eh, que entra en vigencia en diciembre del año 2026, eh, y cómo está configurada, cuáles son los principios, los derechos de los titulares, las responsabilidades, etcétera,
Y en eso se va a detener hoy día durante la presentación Arnoldo, que es un abogado que trabaja en la oficina con nosotros. Después la clase o el taller del día viernes de esta semana lo voy a dar yo, y ese sí tiene por objeto analizar ya la bajada, ¿vale? Es decir, cómo la ley entra y me impone un catálogo de derechos y obligaciones de lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer en mi relación con los clientes y en la relación que tengo con los proveedores. Y el día lunes de la próxima semana, Diego Córdoba, que también es un abogado que trabaja con nosotros en la oficina, va a dar un módulo que ya está orientado a todo lo que establece la normativa desde el punto de vista de cómo se aplican los principios y los derechos, pero ya de cara al interior de la empresa, en lo que tiene que ver con la relación con los trabajadores, en la gestión de la empresa, etc. Y ahí, antes de darle la palabra a Ignórito, yo creo que hay un tema que es muy importante tener presente. Probablemente si yo les pregunto a ustedes la importancia que tienen los datos personales en sus actividades, todos me van a decir que tienen muchísimo. Sin embargo, los últimos estudios muestran que en torno al 85-86% de las empresas y los líderes de las empresas consideran que el tratamiento de datos personales y la regulación del tratamiento de datos personales impacta directamente en su actividad, es estratégica y es esencial para la buena marcha de los negocios. Pero solamente de ese 86%, menos de un 30% se siente capacitado en lo que tiene que ver con la ley. Desde ese punto de vista, se nos produce una disociación importante entre lo que es, esto es importante para mí, esto tiene un valor económico para mí y estoy preparado para que este cambio finalmente no me impacte en mi negocio o lo pueda conducir de buena manera para él. Con ello, termino solamente diciéndoles que desde ese punto de vista, cuando armamos este curso con Rodrigo, con IAB, en lo que nos concentramos fue en eso, en ver cómo logramos acercar la ley a los diferentes socios de IAB para que comiencen este recorrido que parece muy largo, pero Arnoldo lo va a mostrar de que finalmente es tremendamente corto. Con eso le cedo la palabra a Arnoldo y yo vuelvo a sumarme a la conversación ya al momento de las preguntas y respuestas. Muchas gracias, Raúl y Rodrigo, por la tremenda introducción. Muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy comenzaremos con el módulo 1 de nuestro curso sobre los fundamentos y la gobernanza de la protección de los datos personales. La verdad es que el día de hoy estamos viviendo una época donde los datos personales tienen un valor sin precedentes. Y no solamente se está tratando de la cantidad de datos que tratan hoy día las empresas, sino también del poder que le otorga a quienes los tratan. El filósofo italiano Luciano Floridi hablaba de un poder gris, de un poder oculto, invisible, pero que siempre ha existido, pero que hoy en día se concentra en los datos, en la capacidad de perfilar, en la capacidad de predecir e inclusive manipular comportamientos. Ejemplo, para los que ocupan smartwatch, una de las funciones que tienen estos aparatos es medir la presión arterial de las personas, las horas de sueño, la actividad física, entre otros. Bueno, ¿qué sucede si los datos de mi smartwatch por alguna razón llegan a mi compañía de seguros y a partir de ellos se percatan que soy sedentario, que duermo poco y con ello me suben la prima de mi seguro al ser un cliente de mayor riesgo? No digo que esto suceda, ojo. No digo que esto suceda por ningún motivo. Pero quiero que reflexionemos. Otro ejemplo muy común en la vida cotidiana es el caso del supermercado, cuando nosotros entregamos el RUT. Y a cambio yo, cuando entrego el RUT, accedo a una serie de datos. Pues bueno, eso se denomina el precio de los datos. Pero, ¿por qué el supermercado le interesa mi RUT? Porque quizás con esta información pueden rastrear qué días voy, analizar qué productos compro yo con mayor frecuencia y en función de ello enviarme ofertas personalizadas e inclusive ajustar sus ventas y stock según el comportamiento de los clientes. ¿Se dan cuenta de los poderosos e importantes que pueden llegar a ser los datos personales? Bueno, nuestro legislador no fue indiferente a este poder oculto
Y es por eso que en el año 1999 surge en nuestro país la primera ley de protección de datos personales. Y con esto me refiero a la ley 19.628, norma aún vigente. Y el principal propósito de esta norma fue llenar un vacío manifiesto que existía en nuestro ordenamiento jurídico. Esto fue una real novedad, ¿cierto?, en nuestra normativa, de modo de otorgarle cierta protección al derecho a la privacidad de los titulares de datos. ¿Qué herramientas nos otorga esta ley? Ojo, ley antigua, pero aún vigente, hasta diciembre de 2026, como señaló Raúl. Sin perjuicio de las innumerables críticas que le podamos hacer a la norma, lo cierto es que en la época se trató de una gran novedad, brindándonos varias herramientas. Primero, la regulación del tratamiento de datos personales disponiendo expresamente bases de licitud que hacían posible el tratamiento de datos. Anticipo desde ya que la única forma de tratar datos en base a esta ley vigente, pero antigua, porque sabemos que ahora va a entrar en vigencia otra ley, es a través del consentimiento del titular de datos o a través de una autorización que la ley me entrega. No hay más bases de licitud. Las bases de licitud, para que sepan desde ya, son los antecedentes, las causales, las hipótesis que a mí me permiten tratar los datos personales de una persona. Otro aspecto súper relevante de esta ley es la incorporación de un catálogo de derechos. Me imagino que más de alguno ha escuchado hablar de estos derechos arcos que existen, que son los derechos que asisten a los titulares de datos, que pueden ejercer a fin de, por ejemplo, requerir al responsable de un banco de datos de información a fin que informe sobre el propósito del almacenamiento de datos que tiene. Asimismo, los titulares de datos pueden solicitar la eliminación, el bloqueo o modificación de sus datos cuando corresponda. A su vez, esta ley consagró un procedimiento, ¿cierto?, a fin de asistir a los titulares de datos para que puedan hacer valer sus derechos. La regulación de la utilización de los datos relativos a obligaciones de carácter financiero, comercial, entre otros. Y a su vez también introdujo una incorporación en el Código Sanitario en relación a datos relacionados al área de la salud. Pero, ¿qué crítica le podemos hacer a esta norma? Muchísimas, por no decir alguna. Si bien la norma, esto quiero que lo tengan claro, ¿ah? La norma representó en la época una tremenda innovación, o sea, esto fue bastante innovador para aquellos tiempos. Lo cierto es que el avance tecnológico, los cambios regulatorios y la evolución en los ámbitos como en la salud, entre muchos otros, han sido tremendo en los últimos 25 años. O sea, en el año 1999 nadie estaba pensando en ChatGPT, ni siquiera en WhatsApp. Entonces, como resultado, la normativa ha quedado bastante obsoleta y ya lamentablemente no es capaz de abordar los desafíos que actualmente tenemos como sociedad. Otra limitación una de las grandes críticas que se le hace a esta norma es la ausencia de una autoridad de control centralizada. O sea, hoy en día el control de la norma es ejercido por el Consejo para la Transparencia, el CERNAC y los tribunales de manera bastante difusa, lo que lamentablemente implica un vacío, ¿cierto?, en la fiscalización y el cumplimiento adecuado de la norma. Por otro lado, las sanciones por el incumplimiento de la norma son muy bajas y no generan ningún incentivo real para que las empresas e instituciones adopten prácticas de protección de datos, falta de obligaciones precisas en relación con las medidas de seguridad, hay definiciones ambiguas y poco claras, no se regulaba tampoco la transferencia internacional de datos, entre muchas otras. Es por eso, y muchas otras razones, ¿cierto?, que se presentó un proyecto de ley hace 8 años atrás, que un 13 de diciembre del año 2024, hace bastante poquito, sería publicada la ley 21.719, conocida como la nueva ley de datos, norma que viene a regular la protección y el tratamiento de los datos personales y al mismo tiempo crea esta institución centralizada, esta agencia centralizada que viene a fiscalizar y a sancionar a las organizaciones en caso de incumplimiento. Entonces, dijimos ya que esta ley se presenta como una reforma de la actual. Ley 21.719 entra a reformar la ley actual, que es la 19.628. Pero prácticamente la viene a modificar en un 98-99%. O sea, el cambio es sustancial. Viene a establecer nuevas reglas para el tratamiento de datos personales, desde la base de licitud hasta los roles del tratamiento de datos. En definitiva, la transformación es profunda. Y esta ley, tal como señaló Rodrigo en la introducción y Raúl, entra en vigencia en diciembre del 2026, ya que la ley establece 2 años de vacancia, vale decir 2 años en que la ley no produce sus efectos. Pero aquí quiero que queden claro algo, ¿ah? Cuando en Europa entró la nueva ley de datos, que ya no tiene nada de nueva, el GDPR ya lleva tiempo, digamos, en ejecución, también tuvo una vacancia de 2 años.
Y no me van a creer, pero el tan solo 14% de las empresas y organizaciones del país lograron cumplir con la norma. O sea, imagínense el Chilean Way aplicado, digamos, a este caso en concreto. No sé si lleguemos al 14%. Por lo demás, otro factor importante es que el salto en Europa, vale decir, de la ley que tenían antes del GDPR, la ley era mucho más sofisticada de que la ley que tenemos actualmente. Entonces, el salto que nosotros vamos a dar de la ley antigua a la nueva es mucho mayor. Por tanto, la adecuación no es para nada sencilla. Hay que tomársela en serio. ¿Qué son los datos personales? Nosotros nos hemos dado cuenta que el concepto de dato personal es un concepto que está en constante expansión. Vale decir, lo que uno antes pensaba que era personal, o sea, perdón, que no era personal, hoy en día sí lo es. Por ejemplo, un dato. La Agencia Nacional en Inglaterra de Protección de Datos Personales determinó que el nombre de las mascotas es un dato personal. Y ustedes se preguntarán quizás por qué, porque las mascotas no son sujetos de derecho. Y yo estoy de acuerdo con ello. Pero sucede que la agencia se percató que las personas ocupaban el nombre de sus mascotas en las contraseñas. Y por tanto lo consideraron como tal. Entonces no nos quedemos con que el dato personal sea el root de una persona, el nombre, una foto. No hay que quedarse con esa visión diminuta de lo que es un dato personal, porque el concepto hoy día es mucho más amplio y está en constante expansión. Cuando nosotros estamos en presencia de un dato personal y nosotros le aplicamos una actividad de tratamiento, ahí vienen a aplicar las leyes de protección de los datos personales y por tanto las consecuencias jurídicas. Por tanto, si nosotros nos enfrentamos a un dato que no sea personal, no va a aplicar el estatuto. De ahí la importancia saber si algo es o no es un dato personal. ¿Por qué? Porque que el dato sea o no personal implica saber si estoy o no estoy bajo la aplicación de la norma. Acá no existe algo intermedio. El root sabemos que es un dato personal por esencia, porque con ese dato yo voy a llegar a identificar inmediatamente una persona. Por otro lado, hay otros datos que si bien son personales, pero la relación no es tan inmediata como sucede, por ejemplo, con el código postal, porque con él yo necesito reunir otros datos para llegar a una persona, pero ojo, no deja de ser personal. Otra precisión importante, y por favor, que nunca se les olvide, es que el dato no sea personal no significa que no esté sujeto a otras normas. Por ejemplo, secretos comerciales. Esa información quizás no puede no ser personal, perdón, pero puede estar sujeto bajo la Ley de Protección Industrial. Entonces, ¿cómo define la nueva ley de datos, la ley 21.719 de los datos personales? El artículo 2, literal F, lo define como cualquier información vinculada o referida a una persona natural identificada, o identificable. Vamos desmenuzando, digamos, la definición. Después la ley, digamos, continúa, el artículo continúa señalando que se entiende por identificada, identificable, pero prefiero desmenuzar esta primera parte porque es sumamente relevante. En primer lugar, cualquier información. Como podemos ver, la ley le está otorgando un sentido bastante amplio al concepto y podemos analizarlo desde 3 puntos de vista. Desde el punto de vista de la naturaleza de la información, del contenido de la información y del formato o soporte de la información. Porque desde el punto de vista del soporte de la información, quiero que sepan que el dato personal puede estar en cualquier formato, alfabético, numérico, gráfico, información sonora, entre otros. Desde el punto de vista de la naturaleza, comprende todo tipo de afirmaciones sobre una persona, tanto información objetiva como subjetiva. Y por último, desde el punto de vista del contenido de la información, para que la información sea considerada un dato personal, no es necesario que la información sea verídica o probada. Además, el concepto de dato personal abarca información de las personas con independencia de la posición o la capacidad que tengan. Es sobre cualquier actividad del ser humano, no solamente aquellas que sean más íntimas. Segundo elemento importante, vinculada o referida. ¿Vinculada o referida a quién? A una persona natural, no una persona jurídica. Persona natural soy yo, es Raúl, es Rodrigo. Identificada o identificable. Nosotros hablamos de identificada cuando ya se le distingue a esta persona de todos los miembros de un grupo de personas. Por otro lado, hablamos de identificable cuando la persona, aunque no se le haya logrado identificar, aún es posible hacerlo tomando en consideración otros atributos o informaciones que tengamos. Hay identificadores que son directos, ¿cierto? Y otros que son indirectos.
Los identificadores directos son ciertas informaciones que permiten identificar de forma directa y explícita a una persona, como por ejemplo lo mencionamos anteriormente, el root de una persona. Por otro lado, tenemos estos identificadores eh, indirectos que pueden, digamos, conducir a una probabilidad razonable de identificación de una persona, pero no se hace de forma tan directa. De ahí la relevancia fundamentalmente del contexto de la información que nosotros tengamos. Entonces, cuando nosotros tomamos este dato y que ya sabemos que implica tener un dato personal, y nosotros le aplicamos una actividad de tratamiento, ahí la ley empieza a aplicar y empieza a producir todos sus efectos. Pero nos queda algo pendiente. ¿Qué significa tratar datos personales? La ley define tratar en el artículo 2 literal O y lo define como cualquier operación o conjunto de operaciones, procedimientos técnicos, automatizados o no, que permitan de cualquier forma, y acá, ojo, acá esto es la parte importante, permitan de cualquier forma recolectar, procesar, almacenar, comunicar, transmitir o utilizar datos personales o conjunto de datos personales. Entonces, ojo, tratar no es solamente guardar el dato, es también procesarlo, es también comunicarlo, es también transmitirlo y utilizarlo. No nos quedemos bajo ningún caso con una versión diminuta de lo que es tratar. Otra consideración clave al respecto de la nueva ley de datos es que esta no se aplica a las actividades de tratamiento de datos que efectúan las personas naturales en sus actividades personales. O sea, si yo voy a un asado, digamos, y menciono, mi papá votó por tal persona en las últimas elecciones presidenciales, o sea, bajo ningún caso ustedes van a ser sancionados por la norma, porque eso es algo propio de las actividades personales, no es una empresa que esté tratando un dato. Así que eh, los cagüines, digamos, en las actividades personales, asados pueden seguir, no se preocupen. ¿Qué pasa con la anonimización y pseudonimización? Yo no sé si han escuchado hablar de estas dos herramientas que son fundamentales a propósito de la nueva norma de protección de datos. La anonimización está definida en el artículo 2 literal K de la ley y en simple consiste en eliminar cualquier vínculo entre un dato y una persona de manera definitiva e irreversible, de manera tal que esa persona no pueda volver a ser identificada. Imaginemos, por ejemplo, que una clínica realiza un estudio clínico y para los efectos de este estudio toma su base de datos y elimina los nombres de las personas, los roots y cualquier otro elemento que permita identificar a los pacientes, dejando solamente estadísticas generales, patologías, sexos, rango etario. Esos datos se consideran anonimizados. ¿Por qué? Porque yo ya no sé de quiénes son esos datos, que no sé quiénes son esas personas. Y por tanto, y esta es, digamos, la característica fundamental de los datos anonimizados, es que estos dejan de ser datos personales. Vale decir, una vez anonimizados, deja de aplicarse la ley. Por su parte, la pseudonimización está definida en el artículo 2 literal L y básicamente en simple consiste en modificar los datos de tal manera que no puedan asociarse a una persona sin el uso de información adicional. Aquí en la presentación hay una tablita bastante interesante que está pequeña, pero explica muy bien lo que significa la pseudonimización, porque imaginemos que un estudio médico eh, establece, ¿cierto?, una base de datos con los nombres de los pacientes, el tipo de enfermedad que tienen, bastantes tipos de datos, sexo, edad, entre otros. Eso en una tablita. Pero en la otra, yo reemplazo el nombre de ese paciente de Arnoldo Koenig, pasa a ser paciente 111333. Por tanto, quien vea esa base de datos con los números, digamos, en vez del nombre, no va a saber qué paciente soy yo, no va a saber qué paciente se trata y la enfermedad que le aplica a cada paciente determinado. Por tanto, solamente con esas dos bases de datos en conjunto se va a poder saber que yo soy esa persona. Y por supuesto que esa información extra que genera el vínculo, que se mantiene separada y protegida con medidas de seguridad, viene a garantizar que los datos no puedan vincularse a una persona identificable. Pero ojo, dos cosas bastante importantes. La pseudonimización, a diferencia de la anonimización, es siempre reversible. Yo puedo volver a identificar a esa persona porque basta que yo abra, digamos, la otra tablita que tengo para poder volver a identificar a este paciente 11333 con Arnoldo. Bien. Y otra diferencia bastante importante, los datos pseudonimizados
no dejan de ser datos personales, a diferencia de la anonimización. Los datos pseudonimizados se les sigue aplicando la norma con todo su rigor. Otro tema bastante importante dice relación con la aplicación territorial de la ley 21.719 y frente a esto podemos básicamente definir 4 hipótesis de aplicación. En primer lugar, cuando el responsable o el mandatario están establecidos o constituidos en Chile. Ya vamos a ver más adelante quién es el responsable del tratamiento de datos, y por su parte quién es el mandatario. Pero para lo que vayamos entendiendo desde ya, el responsable es aquel que decide acerca de los fines y medios del tratamiento de datos, mientras que por su parte el encargado actúa por cuenta y riesgo del responsable, vale decir, este encargado o mandatario es mandatado por el responsable para tratar los datos. La segunda hipótesis de aplicación territorial dice relación con cuando el mandatario, con independencia del lugar de establecimiento en el que se encuentre, realiza operaciones de tratamiento de datos personales a nombre de un responsable establecido o constituido en el territorio nacional. Tercera hipótesis, cuando el responsable o mandatario no se encuentren establecidos en el territorio nacional, pero sus operaciones de tratamiento de datos personales están destinadas a ofrecer bienes o servicios a titulares que se encuentren en Chile. Por tanto, tenemos un responsable y mandatario que están en Alemania, pero los titulares se encuentran en Chile y los bienes y servicios son para ellos. Cuarta y última hipótesis, la presente ley también se aplica en aquellos casos en que si bien el responsable puede no estar acá en Chile, pero sin perjuicio de lo anterior, de igual forma se le aplica la legislación nacional a causa del derecho internacional o a causa de un contrato que haya celebrado. En todas estas hipótesis anteriormente mencionadas, aplica la norma 21.719 con todo su rigor. Y ahora pasamos a una parte fundamental de la nueva ley de datos que dice relación con los principios que establece. Y quiero dejar en claro que los principios son bases que vienen a orientar la creación, aplicación e interpretación de una norma. Y en materia de protección de datos personales, en virtud de esta nueva ley de datos personales, los podemos encontrar en el artículo 3. Los principios, por si acaso, no son meros consejos, son guías, son pilares fundamentales que deben cumplirse en todo momento y su incumplimiento, por tanto, en caso contrario, va a implicar una sanción. Y sanciones, como veremos más adelante, que son bastante altas. En primer lugar, tenemos el principio de licitud y lealtad. ¿Qué nos dice este principio de licitud y lealtad? Básicamente nos dicen que los datos personales solamente van a poder tratarse de manera lícita y leal y que el responsable va a tener que acreditar la licitud del tratamiento. ¿Qué significa esto de que los datos personales se traten de manera lícita? Significa que deben tratarse a través de las bases de licitud que la ley establece. Ya adelanté algo anteriormente, las bases de licitud son estos antecedentes que le permiten al responsable de datos tratar datos de un tercero, vale decir, tratar datos de este titular. Y yo puedo tener una o varias fuentes de licitud para tratar datos. Ya veremos cuáles son estas nuevas fuentes de licitud que establece la ley. La ley 19.628, ley antigua, nos proporcionó dos bases de licitud en particular, la ley y el consentimiento. En cambio, esta nueva ley de datos, como veremos más adelante, nos amplía el catálogo de estos antecedentes, estas causales, estas hipótesis que nos permiten tratar datos personales. Pero yo debo tener al menos una base de licitud, ya sea el consentimiento, ya sea la ley, ya sea la ejecución de un contrato, el interés legítimo, etc. Pero debo tener al menos una. Y esto no termina acá, esto es súper relevante. Yo, además de tener esta base de licitud y cumplir con la ley, yo a su vez tengo que demostrar que tengo el consentimiento, por ejemplo, del titular para tratar los datos. Vale decir, si la agencia llega a preguntarme, oiga, ¿por qué usted está realizando este tratamiento de datos respecto a esta persona? Yo debo ser capaz de acreditarle en ese momento la fuente de licitud que tengo. Yo tengo que ser capaz de decirle, mire, acá tengo el consentimiento del titular, porque si no lo hago, me van a sancionar. Otro principio fundamental en relación a esta nueva ley de protección de datos personales dice relación con el principio de finalidad. Y nos dice que la norma nos dice que los datos personales tienen que ser recolectados con fines específicos, explícitos y lícitos. Lo que implica básicamente este principio es que debe haber cierta congruencia entre la base de licitud y los fines del tratamiento. Implica, por tanto, que el tratamiento de datos debe ser para fines compatibles con lo autorizado originalmente.
Si tú me das tus datos única y exclusivamente para contactarte en caso de fraude, yo no puedo utilizar esos datos para contactarte por marketing. Eso implica este principio de finalidad. El principio de proporcionalidad, por su parte, bastante relevante también, dice relación con que el tratamiento de datos personales debe limitarse estrictamente a aquellos a que, en relación con los fines del tratamiento, resulten necesarios, adecuados y pertinentes. Que sea necesario implica que no debe existir una forma menos intrusiva para realizar el tratamiento y alcanzar la finalidad concreta. Que sea adecuado quiere decir, por supuesto, que sea efectivo para alcanzar la finalidad propuesta, y pertinente quiere decir que el tratamiento proporciona más beneficios que perjuicios sobre los derechos en conflicto. Algo muy relevante que surge a propósito, y aquí se puede ver en pantalla, a propósito del principio de proporcionalidad, es el principio de minimización. Y lo que nos dice este principio de minimización nos dice es que ustedes, nosotros como empresas, debemos tratar la menor cantidad de datos posibles para cumplir el fin. O sea, si yo trato ciertos datos personales para contactar a una persona para ofrecerle mis productos, yo no tengo que tratar el grupo sanguíneo, ni los datos biométricos u otro. Yo solamente necesito el nombre, correo electrónico y teléfono. Nada más. Del mismo modo también, dentro de la proporcionalidad encontramos lo que es la conservación, otra arista de la proporcionalidad, que dice relación con el ciclo de vida de los datos, porque los datos personales no son eternos y por tanto se deben mantener por un tiempo razonable, por el tiempo que sea necesario para cumplir la finalidad del tratamiento, y luego de eso deben eliminarse o anonimizarse sin perjuicio de las excepciones que establezca la ley. Y aquí tenemos otros principios bastante relevantes de la norma: el principio de responsabilidad, que dice que este responsable de datos va a ser legalmente responsable del cumplimiento de los principios que establece esta ley; el principio de transparencia e información, que nos viene a decir que el titular tiene que entregar toda la información necesaria para el ejercicio de los derechos que establece la ley; la confidencialidad, que dice relación con guardar secreto de los datos personales. Yo no puedo andar comunicando como yo quiera los datos personales bajo ningún caso; la calidad, que también nos dice que los datos deben ser exactos, completos, actuales, dice relación con que yo no puedo andar tratando datos que sean incorrectos, que sean equívocos, sino que tienen que ser efectivamente aquellos que corresponden. Y por su parte, el principio de seguridad, que dice relación con que el responsable de datos debe a su vez garantizar estándares adecuados de seguridad, así protegiendo estos datos personales de accesos no autorizados, pérdida, filtración, entre otros. Por su parte, en varias ocasiones de esta presentación hemos hablado de lo que son las bases de licitud del tratamiento. Y como les dije anteriormente, por base de licitud debemos entender aquella base legal o contractual que permite llevar a cabo un tratamiento ilícito de datos personales. Como señalé en un principio, la ley antigua pero aún vigente vino a establecer la ley o el consentimiento, vale decir, o la ley te autoriza a tratar los datos, o el titular te dice, ok, yo te doy mi consentimiento para tratar mis datos personales. Pero no hay más. En cambio, esta nueva ley de datos personales viene a establecer muchas más, digamos, bases de licitud para tratar datos personales. Aparte de la ley y consentimiento, podemos encontrar cuando el tratamiento de datos sea necesario para la celebración o la ejecución de un contrato entre el titular y el responsable, o en su caso para la ejecución de medidas precontractuales adoptadas a solicitud del titular; cuando el tratamiento de datos también sea necesario para la satisfacción de intereses legítimos del responsable o un tercero, siempre y cuando, por supuesto, no se afecte con ello los derechos y las libertades del titular. También, por su parte, cuando el tratamiento de datos esté referido a obligaciones de carácter financiero, bancario, comercial. Ojo, esto no implica, por su parte, que se puede tratar cualquier dato personal de carácter económico o financiero sin necesidad de consentimiento, como yo quiera. Esto tiene ciertas reglas específicas que deben analizarse en concreto y que la norma, por su parte, establece, y van a ver más adelante con mayor detención. Y también establece como nueva base de licitud cuando el tratamiento de datos sea necesario para la formulación, ejercicio o la defensa de un derecho ante los tribunales de justicia u órganos públicos. Los derechos ARCO son aquellos derechos que la ley le viene a conferir a los titulares de datos para proteger sus datos personales. Ustedes se preguntarán de dónde viene ARCO, porque no viene del fútbol, sino que hace referencia a la inicial de cada uno de estos derechos: derecho de acceso a, la R de rectificación, la C de cancelación y la O de posición.
Pero yo le agregué, perdón, un signo más, como pueden ver al final, y eso dice relación con que existen más derechos en la ley que no están contenidos en estas iniciales. El derecho a acceso es el derecho que le permite al titular de datos obtener del responsable confirmación acerca de los datos personales de que se están tratando de ese titular, acceder a ellos y, en su caso, a la información sobre que estos datos están siendo tratados, su origen, la finalidad del tratamiento, las categorías de destinatarios, el periodo de tiempo, entre otros. Por su parte, el derecho de rectificación es aquel derecho que también le asiste al titular de datos solicitar y obtener del responsable que modifique o complete sus datos personales cuando están siendo tratados, ¿cierto? Por este y que no sean completos, exactos, como bien señalamos a propósito del principio de calidad. El derecho de supresión, por su parte, o de eliminación también, es que este derecho que permite al titular solicitar y obtener del responsable la eliminación de sus datos personales, perdón, de cumplirse las causales previstas por la ley. Y cuando los datos dejan de ser necesarios en relación con los fines del tratamiento, cuando el titular haya revocado su consentimiento para el tratamiento y cuando el tratamiento ya carezca de cualquier fundamento legal, estos van a tener que ser o eliminados por el responsable de datos o van a tener que ser anonimizados, según como explicamos en su momento en base o en relación a la anonimización. Otro derecho, el derecho de oposición, ¿cierto? Que es el derecho que le va a permitir a un titular oponerse al tratamiento de datos que está realizando el responsable de datos. También ahí se relaciona con otro derecho que, a propósito de este más, que se señala a continuación, el derecho también a oponerse, eh, a no ser objeto, perdón, de decisiones basadas en el tratamiento automatizado de datos personales, incluida la elaboración de perfiles. El titular va a poder decir al responsable: yo no quiero que se realice este tratamiento en concreto. El derecho de bloqueo, que es el derecho que también le va a permitir al titular de datos solicitar y obtener del responsable la suspensión temporal de cualquier tratamiento de sus datos personales cuando realice una solicitud, ya sea de rectificación, supresión u oposición de tratamiento de datos personales. El derecho de portabilidad, que también surge a propósito de este signo más, a propósito de los derechos ARCO. Y por último, que es aquel que le permite al titular de datos solicitar y obtener del responsable una copia de sus datos personales a fin en un formato electrónico, estructurado, genérico y de uso común, a fin de comunicarlos o transferirlos a otro responsable. ¿Cómo se ejercen estos derechos ARCO? Básicamente, una vez que el titular de datos presenta su solicitud a la dirección de correo que ustedes como responsable de datos deben tener establecida para tales efectos, en un formulario de contacto por un medio equivalente, un correo electrónico equivalente, digamos, el responsable deberá acusar recibo y ustedes como responsable a su vez deberán pronunciarse a más tardar dentro de 30 días corridos desde que ingresó la solicitud del titular. En el caso de que ustedes como responsable denieguen parcial o totalmente esa solicitud, deberá justificarlo. Y por su parte, esto le va a dar un plazo al titular de datos de 30 días con tal de llevar a cabo una reclamación ante la Agencia Nacional de Protección de Datos personales por esta eh, solicitud que fue denegada total o parcialmente. Ahora bien, si ustedes en ese plazo de 30 días no han generado alguna respuesta al titular, ¿vale? Es decir, no existe una respuesta por parte del responsable de datos, el titular va a poder formular ante la Agencia Nacional de Datos una reclamación directa. Y esto, por supuesto, que tiene consecuencias. Tiene muchas consecuencias dependiendo, digamos, de la gravedad. Vale decir, ¿qué sanciones existen por incumplir con los derechos ARCO? Si usted como responsable omite responder o se responde de manera incompleta o fuera de plazo a las solicitudes efectuadas por el titular, el responsable deberá responder de una infracción leve cuyas multas pueden llegar a 5.000 UTM. Si ustedes impiden, me refiero al responsable del tratamiento de datos, impide o obstaculiza, perdón, el ejercicio legítimo de los derechos ARCO, o si se omite alguna respuesta, o se responde tardíamente, o se deniega sin causa justificada la solicitud de bloqueo temporal del tratamiento, el responsable va a poder ser sancionado con una multa que puede ascender hasta las 10.000 UTM. Y por último, si se incumple con una resolución de la agencia que resuelve una reclamación de derecho ARCO, se incurre en una infracción gravísima que puede llegar hasta las 20.000 UTM, que es la infracción máxima que llega a esta nueva ley de datos. Intervinientes en el tratamiento de datos personales, ya mencioné algo del responsable y el encargado. El responsable es aquel que define acerca de los fines
y los medios del tratamiento de datos, con independencia si los datos son tratados directamente por él o a través de un tercero mandatario en su caso. ¿Qué significa esto de decidir acerca de los fines y medios? ¿Qué implica esto? Lo que quiero decir con esto es que si usted, va a decidir acerca de qué tipo de datos se van a tratar, usted va a ser responsable. Si usted determina la duración del tratamiento, usted va a ser responsable. Si usted determina quién tiene acceso a esos datos, usted va a ser responsable. Y si usted determina la categoría de titulares de datos, usted va a ser responsable. Lo que le quiero decir con esto es que para saber quién determina acerca de los fines y medios del tratamiento, ustedes deben responderse a estas preguntas y deben desprenderse más allá de las funciones que se hayan otorgado en los contratos. Deben ceñirse, digamos, a las funciones que haya tenido cada rol, digamos, en concreto. ¿Qué obligaciones asume el responsable de los datos personales? Varias. Informar y poner a disposición del titular los antecedentes que implica el tratamiento de los datos personales, que acredite la licitud del tratamiento que se realiza, asegurar que los datos se recojan de fuentes de acceso lícito, comunicar o ceder información exacta, completa y actual del titular, suprimir o anonimizar los datos personales en su caso, cumplir con los demás deberes y principios y obligaciones que impone la ley, deber de secreto de confidencialidad, deber de información y transparencia, deber de protección desde el diseño desde el diseño por defecto, perdón, que implica una cultura de datos desde el inicio de la creación de los productos o servicios que ustedes vayan creando en su empresa, el deber de adoptar medidas de seguridad, deber de reportar vulneraciones de medidas de seguridad, vale decir, cuando haya una vulneración de seguridad, ustedes como responsables de datos van a tener que reportarle a la agencia por los medios expeditos, más expeditos posibles y sin dilación indebida de cualquier filtración, pérdida o alteración accidental que se produzca. La ley acá no nos otorga un plazo. No nos dice esto de 2 horas, 3 horas, 4 horas. No, nos dice sin dilación indebida. Así que en algún momento la agencia, me imagino yo, que va a aclarar mucho más qué es lo que implica informar sin dilación indebida. Pero claramente nos dice que tiene que ser de manera lo más rápido posible, ¿cierto? Y en el caso de que el tratamiento, esta filtración, digamos, se haya producido en el tratamiento de datos personales sensibles, ustedes no solamente como responsable de datos van a tener que informarle a la agencia, sino que también a los titulares de datos sobre este incidente. Y otros también obligaciones, cumplir con los derechos ARCO, sin perjuicio que el incumplimiento importa ya las multas que mencionamos anteriormente, y cumplir con los requisitos en concreto para las transferencias internacionales de datos. Por su parte, el mandatario encargado es este tercero, esta persona natural o jurídica que trata los datos personales por cuenta del responsable de datos. Vale decir, se asemeja mucho esto a la figura que establece el Código Civil en su artículo 2116 a propósito del mandatario. Y que actúe por cuenta quiere decir que va a actuar en base a las instrucciones que éste le dé. Y para que estemos frente a un mandatario deben cumplirse 2 requisitos básicos. 1, que el mandatario encargado sea un ente independiente del responsable. Y 2, que trate los datos por cuenta del responsable. Vale decir, el encargado no puede llevar el tratamiento para sus propios fines, pero puede terminar medios no esenciales, como por ejemplo software, hardware, entre otros. Ahora, ¿qué ocurre si el mandatario trata los datos para un objeto distinto al instruido por el responsable y excede los límites establecidos en el mandato? En dichos casos, ese mandatario, esa persona que actúa por cuenta y riesgo del responsable, se va a convertir en responsable para todos los efectos legales en cuanto exceda el mandato que se le confirió y por tanto va a responder personalmente de las infracciones que establece la ley, solidariamente con el responsable de datos por los daños ocasionados. Ahora, ¿qué ocurre si el mandatario causa daño al responsable por un tratamiento indebido de los datos? Por supuesto que ahí el responsable siempre va a ser el que responda ante el titular de datos, sin perjuicio de que en virtud de este contrato que tenga ante el responsable y el mandatario de datos, el responsable va a poder accionar en contra de este mandatario por los perjuicios producidos. ¿Qué obligaciones tiene el mandatario? Tiene prohibido para tratar los datos para un objeto distinto al convenido, tiene prohibido delegar parte de la totalidad del encargo, salvo que conste autorización específica o por escrito del responsable, deber de confidencialidad, deber adoptar medidas de seguridad y también el deber de reportar al responsable cuando ocurra una vulneración a sus medidas de seguridad. El encargado tiene la obligación de notificar
únicamente al responsable. Ojo, el encargado no le reporta a la agencia, porque como bien vimos anteriormente, esa es una obligación del responsable del tratamiento de datos. Y por último, la obligación de eliminar los datos o devolverlos al responsable terminando la prestación del servicio. En honor al tiempo, quiero pasar a una parte fundamental de esta presentación, ya para ir cerrando, que dice a propósito de las sanciones a la ley. Como bien dije en algún momento, la Agencia de Protección de Datos, institución que se crea a propósito de la norma, es la que establece la potestad fiscalizadora y sancionatoria. Y por su parte, la ley establece tres categorías de infracciones. Infracciones leves, que van desde la amonestación hasta las 5.000 UTM, las infracciones graves, que van desde las 5.000 hasta las 10.000 UTM, y las infracciones gravísimas, que van desde las 10.000 hasta las 20.000 UTM. Y en los casos en que una empresa, una organización reincida en la conducta por la que ya fue sancionada, la agencia estará facultada para aplicar una multa de hasta 3 veces el monto asignado de la infracción cometida. Por su parte, el artículo 36 de la norma establece ciertas circunstancias, ciertos criterios atenuantes o agravantes de responsabilidad que van a ser tomados en consideración en el momento en que la agencia vaya a determinar la multa. Y la agencia, por supuesto, deberá aplicar ciertos criterios para determinar el monto de las multas, siendo esto la gravedad de la conducta, si la conducta fue realizada con falta de diligencia o cuidado en aquellos casos que no se consideran estos elementos de la configuración de la infracción, el perjuicio producido a raíz de la conducta con motivo de infracción, el beneficio económico obtenido con el motivo de la infracción, si el tratamiento realizado incluye datos personales sensibles o datos personales de niñas, niños y adolescentes. Los datos personales sensibles, para que ustedes sepan, son una categoría especial de datos personales que la ley pretende proteger con mayor cautela toda vez que se refieren a eh, información íntima de una persona. Afiliación política, religión, orientación sexual, datos propios de la salud, recetas médicas, entre otros. Y esos datos personales son eh, resguardados de mayor forma y por tanto el responsable ahí tiene mayores obligaciones en cuanto a protegerlo. Por último, la capacidad económica del infractor, ¿cierto? También se toma en consideración en el momento de determinar la multa, las sanciones aplicadas con anterioridad por la agencia en las mismas circunstancias y las circunstancias atenuantes y agravantes que concurran. Todos estos criterios son determinantes en el momento en que la agencia establezca multas. Con esto terminamos la presentación del día de hoy. Quisiera agradecerle a todos los participantes por encontrarse acá con nosotros. Los invito, como un último comentario, a no relajarse, porque esta nueva ley, como bien saben y como pudieron ver, viene con todo. Establece multas bastante altas. Y si en Europa solamente el 14% de las empresas fueron capaces de adecuarse a una norma que no implicaba un salto tan grande, en Chile me atrevería a decir que podríamos estar muy por debajo de dicho porcentaje. Así que lo invito a seguir, a continuar con este curso que en los próximos módulos, tal como dijo Raúl, se viene con cosas más prácticas y también más aterrizadas a propósito del tratamiento de datos personales de la empresa. Muchas gracias. Hola, muchas gracias, Arnoldo. Raúl, ¿estás por ahí? Acá Para que iniciemos estamos la sesión de preguntas y respuestas. Yo creo que hay mucha gente que está con consultas sobre este tema. Bienvenidas sean las consultas. Eso, a levantar la mano y tomarse la palabra. Dale, Giorgio. Hola Arnoldo, ¿cómo estás? Bueno, mucho gusto. Gracias por la clase, primero que todo. Es un buen panorama inicial. Tenía dudas. Me parece que, voy a emitir un poco una opinión. Me parece que una gran área gris que vamos a tener en los conflictos que se den va a ser justamente de lo de las bases de legitimidad, ¿no? Especialmente aquellas que no son, que son las que en las que innova la ley. No ha sido un contrato, pero por ejemplo, esto del interés legítimo. Me gustaría saber, si bien esta no es la clase enfocada en temas más prácticos, pero ¿cómo ven que viene lo del interés legítimo? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuándo se ha considerado que hay un interés legítimo, digamos, o por ejemplo, otro es la ejecución de un contrato?
Me surge la duda por un tema bien pedestre, la verdad. En mi edificio instalaron hace poco un sistema electrónico de ingreso y mis visitas tienen que registrarse. Ellos en ningún momento otorgan algún consentimiento, digamos, o suscriben un contrato para entrar a mi casa. Entonces, pensaba en ese caso, por ejemplo, o otro que me pasó de ayer, donde me metí a comprar, no completé la compra y hoy día en la mañana recibo un WhatsApp del dueño de la empresa, digamos, que me dice que es emprendedor, que le gusta estar metido en todo, y me manda un WhatsApp a mi celular preguntándome qué pasó con mi compra. Cuando yo no he dado ningún consentimiento de usar aún o tratar mis datos porque no he suscrito ningún contrato con ellos. Perfecto. Imagino este tipo de situaciones, ¿cómo dialogan con... Bien. Muchas gracias por tu pregunta, Giorgio. ¿Ah? Muy buena pregunta. El interés legítimo es un temazo, ¿ah? Es un temazo toda vez que no está definido en la norma qué se entiende por interés legítimo. Por tanto, acá, digamos, vamos a tener que innovar un poco quizá en qué vamos a entender por tal. Pero debemos entenderlo como un interés tutelado por el derecho. Vale decir, el derecho pretende proteger un bien jurídico determinado y de ahí surge el interés legítimo en cuanto a protegerlo, ¿cierto? Ahora, bien, en cuanto tú me comentas esta situación de tu edificio, si no me equivoco, que en cuanto a estas cámaras, ahí volvemos, digamos, también no solamente a las bases de licitud, sino también a los principios que establece la nueva norma. ¿Te acuerdas que vimos algo en relación al principio de proporcionalidad? Y ahí es sumamente relevante ver si hay eh, otras formas menos lesivas para los derechos de las visitas que van al edificio. Porque quizá un registro biométrico, huella dactilar, entre otros, pueden ser sumamente lesivos para los derechos de los titulares. Y la agencia en ese caso, y ahí me adelanto un poco quizá a los criterios que existan más adelante, va a tomar en consideración eso y va a decir, no, ¿sabe qué? Es suficiente con que la persona vaya con el conserje y se anote en un papelito con su nombre y la hora de la visita, sin necesitar, digamos, de eh, una forma tan lesiva quizás como sea un sistema biométrico o entre otros. Tal vez a mí me gustaría ahí complementar un poquitito también. Eh, a ver, yo creo que hay un tema que es bien interesante. En alguna medida se dice que el interés legítimo es una fuente de licitud para valientes. ¿Ya? ¿A qué me refiero con que se dice que es una fuente de licitud para valientes? Porque como dice Arnoldo, la ley no te da muchas pistas y es una institución que es absolutamente nueva en el derecho chileno. No la conocemos, no la habíamos visto nunca. La única pista que sí nos da la ley es que nos obliga a hacer lo que se llama un test de proporcionalidad. Nos obliga a ponderar los derechos que tiene el responsable del tratamiento de datos con los derechos que tiene el titular de datos, de manera de evitar que prevalezca uno por sobre el otro. Es decir, que busquemos una manera, ¿no es cierto?, de equilibrar. Por ejemplo, la Unión Europea, eh, que las leyes europeas, los reglamentos europeos tienen una gracia y es que tienen muchos considerando antes de que empiecen articulados. Entonces, en esos considerando, te van dando ejemplos, te van diciendo cosas. Y uno debería pensar que en Chile esos criterios van a servir como criterios interpretativos al menos en una primera fase. Y así, por ejemplo, dicen que hay interés legítimo en la prevención del fraude. Siempre vamos a tener un interés legítimo en la prevención del fraude porque hay un bien superior al del titular de los datos en el tratamiento de los datos personales. Sin embargo, no puedo, en aras de la prevención del fraude, hacer cualquier cosa. Y ahí es donde me va a obligar a ponderar, ¿no es cierto?, y a equilibrar cómo hago para no lesionar los derechos del titular de los datos. Otra pauta que es muy importante, sobre todo para una industria como la nuestra, es que los europeos han dicho que hay interés legítimo en las comunicaciones comerciales directas. Entonces, desde ese punto de vista, cuando tú pones ese ejemplo de yo no he dado ninguna autorización para que este señor al día siguiente me contacte, a la luz del interés legítimo, yo podría decir que esas personas sí tienen interés legítimo en contactarte al día siguiente para saber lo que pasó, sin perjuicio de que tú tienes derecho a decirle, oye, no me vuelvas a contactar y desde ese momento no te puedes seguir contactando. Ahora, lo que sí es tremendamente importante es que esto juega de la mano de otros principios, como decía Arnoldo, por ejemplo, el principio de transparencia. Entonces, en virtud del principio de transparencia, ese proveedor va a tener que tener declarado en su política de tratamiento de datos que en virtud del interés legítimo
te puede contactar para saber por qué falló la compra. Y a raíz de eso, cuando tú inicias la relación con él y tomas la decisión de entregarle el correo electrónico, en el proceso, tú sabes que al día siguiente te pueden contactar para preguntarte qué pasó que finalmente terminó no comprando. Ahora, si él no declara esa finalidad y él no declara esa fuente de licitud, sí va a estar en infracción a la ley, porque va a estar haciendo con esos datos más allá de ello que tú podías esperar que estuvieras haciendo con ellos. Ahora, en esto vamos a entrar mañana un poco más, no mañana, perdón, el viernes, en la bajada, en el aterrizaje, la relación con los clientes y proveedores, pero uno de los temas tal vez más desafiantes que tiene la nueva ley, justamente el tema de cómo nos vamos a tratar en Internet. Christopher fue el siguiente, querido Christopher, ¿cómo estás? Tanto tiempo que no te veía. Sí, por harto tiempo. ¿Cómo va? Oye, gracias por la exposición, muy ultra interesante. Yo tengo una pregunta sobre el tema de si el dato es personal o anónimo, que lo mencionaron un poquito al principio, en plataformas, digamos, como Google, donde usamos cierta información para targetear la publicidad. Por ejemplo, Google sabe dónde vivo. Eso lo sabe, lo puede inferir más bien. Lo puede inferir porque sabe mi ubicación y teniendo mi ubicación sabe dónde duermo al menos de lunes a viernes porque puede que salga los fines de semana, pero sabe dónde duermo mayoritariamente e infiere dónde vivo. Luego al avisador, cuando nosotros nos metemos a la plataforma de Google a programar una campaña, nosotros la geolocalizamos, ¿cierto? Decimos, mira, yo quiero impactar a las personas que viven en, en Chicureo, ahí bien lejos, en Colina más bien. ¿Ya? Me interesa ese sector. ¿Dónde está la línea entre eso? Porque hay muchas plataformas internacionales que usan este tipo de información, cumpliendo el GDPR, porque obviamente ya todos pasaron por el GDPR, y cómo o hasta qué punto esta nueva ley puede ser un problema o significar o multas derechamente porque no se cumple alguna de las cosas, o em, trámites, digamos, de tener que probar cosas que son complejas y hay que hacer gestiones bien engorrosas, digamos, para entregar todos los antecedentes a la autoridad. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Eso. Se entiende. Gracias por la pregunta, Christopher. ¿Ah? En España se dio esta misma discusión, ¿ah? Se dio esta misma discusión en base a si efectivamente la IP es o no es un dato personal y la agencia se tuvo que, digamos, en algún tipo de documento tuvo que pronunciarse sobre esto y efectivamente te anticipo desde ya que se determinó que efectivamente la dirección IP sí tiene el carácter, perdón, de dato personal. Eso para despejar cualquier otra duda de si lo es o no lo es. Porque claro, en base a los elementos que dijimos anteriormente de los datos personales, sabemos que a través de este tú puedes llegar a identificar una persona en base a dónde vive, en virtud también del contexto y circunstancias, si la persona vive sola, por supuesto que ahí se puede quizás dar con mayor facilidad y llegar a la persona más rápido en concreto. Pero para despejar cualquier duda, sí, efectivamente la IP es un dato personal. Déjame complementar, porque Por yo sé favor. también un poco a dónde hacia dónde iba aquí. Yo creo que aquí hay un tema que es bien importante, que tiene que ver con el que te provee a ti el servicio. ¿Ya? ¿A qué me refiero? No hay ninguna duda que Google, cuando está tratando mi ubicación georreferenciada, o cuando está advirtiendo mis hábitos de compra a través de cookies autorizadas o no autorizadas, ¿no es cierto? Finalmente está perfilándome, está finalmente tratando datos personales a los efectos de construir. Eso no hay ninguna duda. Sin embargo, el servicio que utilizas tú es un servicio de audiencias. Es un servicio donde, en estricto rigor, tú dices, dispárale a esta campaña a hombres entre 35 y 45 que viven en Chicureo, que tal cosas, pero tú no sabes si dentro de esa audiencia está Raúl, Arnoldo o Giorgio. Desde ese punto de vista, el manejo de esa audiencia te resuelve el problema de que yo, no obstante, disparo a personas puntuales,
para definir a qué personas. Yo no estaba realizando operaciones de tratamiento de datos, pues estaba tratando datos anonimizados. Yo no sé quién está ya dentro de esa base de datos. Yo le disparé, Exactamente. por decirlo de alguna manera, yo le disparé a la bandada y dentro de esa bandada iban un montón de gallos a los que les llegó y un montón de otros a los que no les llegó. De Porque, hecho, por ejemplo, cuando tú lo dispares a Colina, a hombres entre 35 y 45 años, no me va a llegar. Lamentablemente. oye, Ah, claro, efectivamente, estas plataformas usan un código que se llama Advertiser ID, que probablemente nació un poquito de todo este tema. así es. Em, y no solo usa el Advertiser ID, sino que es solamente usable en forma agregada. O sea, yo nunca tengo acceso ni siquiera a un Advertiser ID, porque tú podrías decir, oye, un Advertiser ID es información personal porque se identifica con una sola persona. Pero Así es. siempre es tratado de forma agregada, como tú decías, y quiero targetear a hombres entre 50 y 60 años, o Me llegó. 45, no sé, que viven en Colina y qué sé yo. Entonces, eso, por lo que tú me decís, Raúl, no es tratamiento de datos personales. No, porque en la medida que esos datos estén Ok, anonimizados, escapan de la tutela de la ley. perfecto. Ahora, lo que Y sí tengo que hacer es preocuparme de lo que dices tú. Pues si efectivamente tú dices, eh, imaginémonos que en esta sesión de ahora, no lo sé porque no veo cara, es muy, muy difícil ponerme a leer, sobre todo que me saqué los anteojos. Pero si dijéramos que en esta sesión solamente había una mujer, ajá, y yo digo, o hay dos claro, mujeres, una pelo negro y una pelo rubio, digo, las mujeres rubias que asistieron, claro, claro, obviamente es un dato personal, porque claro, efectivamente uno construir una relación unívoca entre el dato y la persona, pero en la medida tal de que eso esté lo suficientemente agregado, y es por eso que normalmente uno para estas cuestiones recomienda recurrir al menos a la manzana censal, ¿no es cierto? Que se llama dispararle a un territorio, claro. no me 50 permite metros al menos, 100 metros. efectivamente. Ya, perfecto, entendido, mil gracias. Jenny por ahí también estaba con la mano arriba. Parece que hablamos mucho y se le lanzó la mano a Jenny. No, disculpen, estaba un poco lento mi micrófono. Buen día a todos, especialmente las caras conocidas, que hay varias afortunadamente. Y muchísimas gracias por esta instancia, la encuentro súper útil. Mi duda tiene que ver con cuál se espera que sea en el caso de Chile, la industria, la vertical, el rubro, que primero se pliegue a la nueva ley. Yo sospecho que la banca debería estar entre esas, pero me gustaría entender si hay alguna perspectiva, tal vez basada en ese 14% que más rápidamente se plegó al GDPR allá en Europa, entender cuáles son ahí como los rubros pioneros en este caso. Muchas gracias. No sé si me permite, Arnoldo. A ver, yo creo que aquí hay un tema que es bien importante. Yo creo que aquí no hay pioneros. Acá son todos al mismo tiempo. En el sentido, los que caigan en el 86% van a ser sancionados. O sea, el que no se logre adecuar a la ley dentro del plazo entra en el riesgo de que le caiga una visita de la Agencia de Protección de Datos o que sea denunciada esa empresa y como consecuencia de eso caigamos inmediatamente en el proceso infraccional. Ahora, si tú me preguntas a mí dónde la agencia debería poner o probablemente va a colocar sus mayores preocupaciones en una primera etapa, porque obviamente tiene poco sentido que la agencia salga a analizar como gran responsable de tratamiento de datos la verdulería de la esquina de tu casa y el registro de los vecinos que tienen deuda, o la forma en que eso se está, ¿no es cierto?, tratando. Uno debería pensar que si sigue un criterio parecido a lo que ha ocurrido en el mundo, las grandes industrias con las cuales va a partir va a ser la industria financiera, la industria de los seguros, la industria de las AFP y las ISAPRES que son tan queridas, el retail, eh, que tratantes de datos personales en Chile.
Después, obviamente, las empresas tecnológicas, pero esas empresas tecnológicas en términos generales, sus grandes operadores, o sea, los que son verdaderamente riesgosos no tienen operaciones desde Chile, sino que tienen operaciones desde afuera, entonces se convierte en algo un poco más difícil de pesquisar. Pero yo diría que, y probablemente a las que te dije, se me quedaron afuera las líneas aéreas. Las líneas aéreas también son grandes tratantes de datos personales y consecuentemente creo yo que entre banca, seguros, retail, eh, y cuando digo retail me refiero a un Falabella, pero también me refiero a una farmacia. Está sin audio, Jenny. No sé si por ahí hay más preguntas o vamos cerrando, Rodrigo, y las dejamos las preguntas que se acumulen para las sesiones que vienen. Y sobre todo en honor al tiempo, que cumplimos la hora como con, yo diría, una planificación muy buena. Vamos a ir dejando el resto de las preguntas. Creo que se van a abrir otras sin lugar a dudas cuando ya pasemos a la sesión 2 y 3. Creo que esta sesión 1, muchísimas gracias Arnoldo, Raúl, fue súper interesante. Nada, estamos en perspectiva, digamos, de este taller de implementación efectiva de la Ley de Protección de Datos Personales. Muchas gracias a cada uno de ustedes por sus preguntas, por su inquietud, por el buen rating que tuvo este taller. Además, se lo agradezco muchísimo. Nos vemos el próximo viernes, entonces, misma hora, mismo canal. Muchas gracias a todos, que tengan buena jornada. Gracias. En esa. Gracias. Un abrazo a todos, que estén muy bien. Gracias. Buen día a todos. Gracias, hasta luego. Gracias. Buen día. Gracias, chicos. Gracias por todo. Excelente.